Amigos de BPI, saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora a nuestra señal. A propósito de las dificultades que pasa también y atraviesa todos distintos sectores laborales y trabajadores del país, a esta hora se pronuncia el sector de la construcción. Nosotros vamos a escuchar al diputado Fernando Orozco, representante por el Estado Trujillo, para que nos ofrezca un balance sobre cuál es la situación con el sector de la construcción y cuál es el exhorto que hacen en el Estado Nacional, ¿no? Buenos días. Nosotros en el sector de la construcción atravesamos una situación, si se quiere, más crítica y precaria que todos los trabajadores a nivel nacional. Los trabajadores de la administración pública todavía tienen, aunque ese miserable salario, pero les cubre algunas necesidades. Los trabajadores del sector privado están en las mismas condiciones precarias. Sin embargo, los trabajadores de la construcción no tenemos sitio de trabajo. La construcción ha caído en un 95% desde el primer momento en que comenzaron la estatización, sobre todo de cemento. Para la producción de cemento en el 2015 teníamos una capacidad de 10.2 toneladas métricas de producción en las fábricas, las 5 fábricas de cemento más importantes del país. Igualmente sucedió en la industria de Sidor, donde teníamos una capacidad de producción y automáticamente al venir la nacionalización de la misma, bajó el rendimiento. Actualmente la fábrica de cemento pudiera estar alrededor de una producción de 20 o un 10% de su producción total a nivel de cemento, y Sidor estaría calculándose en un 15% de igual forma. Los trabajadores de la construcción han querido manifestarse desde hace rato. ¿Por qué? Porque desde el 2014 hasta la fecha hemos venido de una manera decreciente. Es tanto así que el trabajador de la construcción ya tú no lo consigues ni lo facilitas dentro de las áreas de trabajo. Muchos de los trabajadores de la construcción, lamentablemente para nuestro sector, se encuentran en Sabana Grande, cuidando motos, cuidando vehículos para por lo menos llevar un sostén para su familia. Otros que han corrido con la mayor suerte se han tenido que ir del país. Por eso, cuando un país, definitivamente cuando un país no tiene este sector activo, es un país que se encuentra en la peor miseria que pudiera tener un país. Comparado con otros países de Latinoamérica, el sector de la construcción, que es el que monitorea y es el que establece las condiciones económicas de un país, donde es vinculante la parte de la familia, la parte del empresario y la parte del Estado, está paralizada por completo. Solamente un 0.5% de los trabajadores de la construcción se encuentran activos cuando teníamos una actividad comercial, los trabajadores de la construcción, de casi 1.600.000 trabajadores hasta el 2016. En el 2014 se nos presentó una propuesta con la gran misión Vivienda Venezuela, propuesta que fue secuestrada por unos partidos, por una secuela de direcciones que no condujeron a otra cuestión sino al fracaso. Muy aparte de eso, hago un llamado al trabajador de la construcción, que varios se han acercado a nosotros a conversar sobre su situación crítica dentro de sus hogares, y le hemos manifestado que ya basta. Nosotros, los trabajadores de la construcción, nos encontramos ya activos. Ellos venían solicitando desde el 2014 salir a la calle. Este salir a la calle significaba salir a solicitarle al gobierno, pero la misma situación política los mantiene apagados, los tiene amordazados y no han podido en ningún momento manifestar este agravio que sienten sobre la economía de su familia. Nosotros, los trabajadores de la construcción, nos cansamos. Estamos llamando a una convocatoria general y estamos llamando a aquellos líderes sindicales verdaderos, no líderes pertenecientes a un partido político en común y menos al oficialismo, donde tienen secuestrado y hemos perdido hasta la autonomía sindical de ejercer sus derechos. Se acaba de firmar una homologación del contrato colectivo de la construcción, donde establece 29.000 bolívares de salario mínimo para un obrero semanal de la construcción. Ese salario no es suficiente para el trabajador de la construcción,
que sufre un desgaste físico, un desgaste mental, un desgaste emocional dentro de los otros trabajadores, porque pararse a construir a las 6 de la mañana, levantar el sol en Maracaibo y acostar el sol a las 7 de la noche, señores, eso cuesta un estado físico donde un trabajador de la construcción lo que termina es engarrotado. Nosotros le pedimos al gobierno nacional que ya cese la represión, que ya cese el hostigamiento a los sindicalistas, que ya cese la persecución y que abra y entienda de que Venezuela ha cambiado y que ya no los queremos aquí. Les agradecemos que por favor entreguen, vayamos a unas elecciones libres, transparentes, cambiemos ese Consejo Nacional Electoral, porque los trabajadores de la construcción, que son los que mayormente movemos a los países, no solamente latinoamericanos, sino mundial, estamos cansados. Y le hago un llamado a los colectivos, que también vengo parte de esos grupos, por favor, cesen esa actitud. No queremos tener confrontaciones con ustedes. Muchos de ustedes vienen de la construcción. Esas 4 cajas de mercado, esas 4 cajas del CLA que le entregan y 50.000 bolívares, no los va a salvar, porque lo que están cometiendo ustedes va contra los derechos de lesa humanidad y también serán implicados ante cualquier situación irregular que siga sucediendo en Venezuela. Los trabajadores de la construcción estamos cansados, estamos obstinados, han querido acabar con nuestra posición como sindicalistas, pero no podrán. Nosotros, desde este espacio que tenemos, hacemos un llamado a todos los trabajadores de la construcción para que sepan que no están solos. Y los líderes también de los movimientos bolivarianos de la construcción, les hago un llamado a que unifiquemos esfuerzos, a que les demos respuestas necesarias que los trabajadores de la construcción se lo merecen. Igualmente le doy un saludo a nuestros grandes trabajadores por donde nos hemos tenido que erradicar, que son los de las minas. No se desesperen, ya nos organizaremos, ya veremos una nueva posibilidad de organizarnos entre trabajadores, empresarios, comunidades y Estado para hacer de Venezuela una Venezuela próspera, una Venezuela con nuevos principios. Y todos esos venezolanos, trabajadores de la construcción que se encuentran y nos mandan fotos, bien sea en las plazas, demostrando alegría, sabemos que por dentro están sufriendo, porque no hay mejor país que Venezuela. Muchas gracias. Maduro en los últimos meses también se ha reunido con algunos sectores, por ejemplo, trabajadores de la industria eléctrica nacional, asegura que ellos están con el proceso de la revolución, que han sido reivindicados laboralmente. ¿El sector de la construcción ha tenido alguna última reunión, por lo menos en los últimos meses, con la gestión de Nicolás Maduro? Mira, habilidosamente el presidente de la República se reúne con aquellos sectores afines al gobierno. De hecho, ¿por qué tú crees que crear una central socialista bolivariana de trabajadores que lo que ha hecho es tomar por asalto a las organizaciones sindicales, y aquellas organizaciones sindicales, como en este caso que manifiesto yo, fuera de ese contexto histórico, no le brindan ningún tipo de protección ni oportunidad de manifestarse? Por eso es que estamos utilizando estos medios, por lo cual nosotros, no solamente lo de la construcción, hay sectores privados, hay sectores también de la jurisdicción de otros gremios que quisieran hacer lo mismo, pero el temor es libre. Somos pocos los que podemos atrevernos a enfrentarnos a esta situación tan difícil de persecución. Tenemos alrededor de 368 sindicalistas detenidos. ¿Cuál ha sido el motivo? Ser sindicalista que reclama derechos, que le exige al gobierno que cumpla con una ley orgánica del trabajo. Tenemos un presidente mal llamado obrerista, porque para como estamos en la clase trabajadora, yo siento que este presidente no es tan obrerista como lo digo. Será un obrerista reposero del metro, como lo han catalogado muchos de los que yo conozco. Pero ahí está, pues. Y considero que muchas veces me siento como que incómodo cuando cada burrada, cada metida de pata, simplemente lo etiqueten como obrerista, y que por eso es que comete grandes errores. Yo, sinceramente, desde esta oportunidad que se nos están brindando, hago un llamado y hago un reclamo a esos sindicatos que también tengan y se monten pues en los patines y hagan sus reclamos que bien le hacen falta a sus seguidores y a la comunidad y la sociedad, para que sepan que no están solos. Si me puedes volver a concretar en cifras, ¿cuántos trabajadores de la construcción se ven afectados por esta situación laboral y cuántos se mantienen activos? Dijiste un 0,5%. Sí,
aproximadamente 0,5 de la población que teníamos hasta el 2014, que eran 1.700.000 trabajadores de la construcción directo, porque indirectamente la construcción genera mucho empleo, utiliza muchos mecanismos, utiliza mucho material que involucra hasta ustedes los periodistas, que involucra hasta el mismo presidente de la República, que involucra a los ministerios, que involucra al sector privado. Cuando en un país no hay construcción, es porque de verdad ese país ya no tiene ninguna otra alternativa de superación. Por eso es que nos preocupa esta situación del área de la construcción con respecto a los fines y los propósitos y los objetivos que deberían de crearse para dar confiabilidad confiabilidad a la inversión extranjera. Para nosotros es bien preocupante la situación que hemos vivido con los bielorrusos, para nosotros es bien preocupante la situación que hemos vivido con los chinos, que han creado sus propias leyes dentro de Venezuela con respecto al maltrato, al abuso, a las violaciones de los derechos de la Ley Orgánica del Trabajo, y un Ministerio del Trabajo que lo que hace es dar la espalda a los trabajadores. Bien, palabras entonces del diputado Fernando Orozco, diputado por el Estado de Trujillo, quien a esta hora entonces ofrece un balance sobre lo que es la situación de los trabajadores del sector de la construcción. Asegura que para el mes de abril del año 2019 presente este día, al menos un 0,5% de los trabajadores de más de un millón de trabajadores que hasta el 2014 laboraban se mantienen activos, es decir, hasta un 90% de paralización del sector de la construcción se mantiene hasta el momento. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.